Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo 1. Objeto de la ley. Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 2. Son objetivos de la presente ley. Fracción 1. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos. Fracción 2. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral. Fracción 3. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. Fracción 4. Regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto. Fracción 5. Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados. Fracción 6. Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano mediante iniciativas de gobierno abierto que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos. Fracción 7. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia y, fracción 8. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. Artículo 3. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta ley, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Artículo 4. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de esta ley se entenderá por: fracción 1. Comité de Transparencia, órgano colegiado al que hace referencia el artículo 64 de esta ley. Fracción 2. Consejero, cada uno de los integrantes del Consejo Consultivo. Fracción 3. Constitución, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fracción 4. Consulta directa, la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información en la oficina habilitada para tal efecto. Fracción 5. Días hábiles. Fracción 6. Ley, la presente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fracción 7. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fracción 8. Pleno, la instancia del instituto en la que los comisionados del mismo ejercen de manera colegiada las facultades conferidas a ellos en términos de la presente ley y demás disposiciones constitucionales y legales aplicables y, fracción 9, publicación. La divulgación, difusión y socialización de la información por cualquier medio, incluidos los impresos, electrónicos, sonoros y visuales. Artículo 5. La presente ley es de observancia obligatoria para los sujetos obligados y deberá aplicarse e interpretarse atendiendo a los principios, definiciones, objetivos, bases generales y procedimientos señalados en la Ley General. Artículo 6. En la aplicación e interpretación de la presente ley, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales en materia de transparencia. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente ley, los sujetos obligados y el Instituto deberán atender a los principios señalados en los artículos 8 o 22 de la Ley General, según corresponda. Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en la legislación federal en su conjunto deberán interpretarse armónicamente con la Ley General, atendiendo al principio pro persona. Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán de manera supletoria y en el siguiente orden de prelación las disposiciones de la Ley General y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 8. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa por el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos. Capítulo 2. De los sujetos obligados. Artículo 9. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos personales que obren en su poder los citados en el artículo 1 de la presente ley. Artículo 10. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General y la presente ley, y podrán ser acreedores de las sanciones y medidas de apremio establecidas en las mismas. Artículo 11. Para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, los sujetos obligados deberán cumplir según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las siguientes obligaciones. Fracción 1. Contar con los comités de transparencia, las unidades de transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo con su normatividad interna. Fracción 2. Designar en las unidades de transparencia titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia. Fracción 3. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los comités de transparencia y unidades de transparencia. Fracción 4. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental conforme a la normatividad aplicable. Fracción 5. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles. Fracción 6. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial. Fracción 7. Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia en los términos que éste determine. Fracción 8. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materias de transparencia y acceso a la información realice el Instituto y el Sistema Nacional. Fracción 9. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a estos. Fracción 10. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto en ejercicio de las facultades legales respectivas. Fracción 11. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia. Fracción 12. Difundir proactivamente información de interés público. Fracción 13. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de información en lengua indígena, braille o cualquier otro ajuste razonable con el formato accesible correspondiente, en la forma más eficiente. Fracción 14. Promover la digitalización de la información en su posesión y la utilización de las tecnologías de información y comunicación de conformidad con las políticas que al efecto establezca el Sistema Nacional. Fracción 15. Dar atención a las recomendaciones del Instituto y, fracción 16, las demás que resulten de la Ley General y demás normatividad aplicable. Artículo 12. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de conformidad con la normatividad aplicable. Artículo 13. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a los sujetos obligados.
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe fundar y motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. Artículo 14. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales, deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General y en esta ley por sí mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de ésta a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación. Las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad cumplirán con las obligaciones de transparencia que determine el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 2 del título 3 de la presente ley. Artículo 15. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. Artículo 16. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con estos, deberán cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia y en la Ley General.